el día en que mi esposa dio a luz al hijo de su exnovio, para evitar que causara problemas. Mis suegros contrataron a 10 guardaespaldas para vigilar fuera de la sala de partos, pero hasta que terminó el parto, yo no aparecí. Mi suegra le apretó la mano y suspiró. Ariana, no te preocupes. Mientras estemos nosotros, no dejaremos que él se acerque ni medio paso. Tu padre incluso trajo gente para vigilar en la entrada del hospital. Si se atreve a venir, le romperemos las piernas. Mi esposa asintió débilmente, pero su mirada inconscientemente seguía fija en la puerta del ascensor. Sin embargo, allí no había nadie. Solo entonces suspiró aliviada. No entendía por qué yo no podía ser comprensivo. Solo estaba ayudando a su exnovio a conservar su última esperanza de descendencia, solo eso. Mirando al bebé que lloraba en brazos de la enfermera. Ella sonrió satisfecha, pensando, si mañana él viene a ver al niño, no le reprocharé más nuestras discusiones pasadas. Aceptaré que sea el padre de mi hijo. Pero ella no sabía que yo acababa de presentar una solicitud ante las Naciones Unidas. En 7 días, renunciaré a mi nacionalidad y me convertiré en Médicos Sin Fronteras. Y nunca más volveré a este lugar. El día que Ariana fue dada de alta del centro de cuidados posparto, fue también el día en que completé mi proceso de renuncia en el hospital. Justo al llegar a la puerta de casa, escuché risas y charlas desde dentro. Este niño es adorable, esos ojazos grandes son igualitos a los de su padre. Mi suegra sostenía al bebé con una sonrisa radiante. López salió de la cocina con un cuenco de sopa de pollo humeante. Lo preparé yo mismo. Acabas de dar a luz. Aún estás débil. Necesitas alimentarte bien. Se sentó junto a la cama y le dio la sopa cucharada por cucharada con ternura. Esa escena era tan cálida, como una verdadera familia. Mi suegro sostenía un sonajero, sonriendo de oreja a oreja. Este niño es encantador, igual que su papá. Menos mal que no se parece a ese Yamal de cara seria. Tener un padre médico seguro sería un fastidio. Mi mano, que estaba sobre el picaporte, se apretó sin darme cuenta. Recuerdo la primera vez que lo conocí. Me dio una palmada en el hombro y dijo: ser médico es algo maravilloso. Salvar vidas es el orgullo de cualquier familia. Incluso me contó que en su juventud también fue médico. Si no hubiera sido agredido por un paciente que le rompió el brazo, no habría tenido que dejar la profesión. Y ahora, él dice que un médico no merece tener un hogar. Solo estuve 1 año estudiando en el extranjero. Y esta casa, ya no tiene lugar para mí. Bajé la cabeza y sonreí con amargura. Ariana y yo llevábamos 3 años casados. Ella decía que era partidaria de no tener hijos. Yo entendía que dar a luz es como caminar por el umbral de la muerte. Así que nunca la presioné con acento agudo. Recuerdo que antes de irme al extranjero, ella lloraba con los ojos enrojecidos, diciendo que no quería separarse de mí. Durante ese año, hablábamos por teléfono todos los días, compartiendo todo como si no estuviéramos lejos. Incluso mis colegas bromeaban que, después de 3 años de casados, seguíamos siendo como una pareja recién enamorada. Pero hace un mes, logré conseguir un permiso para volver a casa. 8 horas en avión, sin una sola queja. Corrí a casa con prisa. Y vi a Ariana con un vientre enorme, al lado de su primer amor, López. Mis pensamientos se interrumpieron por su voz. Yamal, ¿cuándo regresaste? ¿Por qué estás parado en la puerta y no entras? Todos en la habitación se giraron para mirarme. Cuando mi suegro vio la carta de renuncia en mi mano, su rostro se ensombreció de inmediato. ¿En qué estaba pensando cuando le entregué mi hija a alguien como tú? Ahora que renunciaste, ¿piensas que 2 viejos como nosotros vamos a mantenerte? ¿Existe algún marido como tú en este mundo? Mi suegra también me reprochó. Con un trabajo tan estable y ni siquiera pudiste conservarlo. ¿Qué puedes hacer entonces? Ariana está débil, tanto ella como el bebé necesitan dinero. Si no trabajas, ¿de qué van a vivir los 3? ¿Del aire? Me eché a reír. Cada quien se hace cargo de su esposa y su hijo. Yamal, ¿qué acabas de decir? ¿Acaso no tienes ninguna responsabilidad? Ariana no pudo aguantarse más. Con los ojos enrojecidos, gritó hacia mí. Se llevó una mano al pecho, tosiendo con fuerza. Hace 3 años, si López no me hubiera salvado en ese accidente de coche, ya estaría muerta. Él perdió a sus padres. Y además tiene cáncer en fase terminal. Quizás pronto ya nadie se acuerde de él. ¿Por qué sigues atacándolo? ¿De verdad me ves como una mujer tan sucia? López le dio palmaditas en la espalda con preocupación, ayudándola a calmarse. Luego se giró hacia mí. Yamal, ya basta. Sé que todo esto es culpa mía. Te prometo que, desde hoy, no volveré a aparecer en sus vidas. Solo te pido que no permitas que esto destruya tu relación con Ariana. Sí, miré a las 4 personas frente a mí. Ya estaban del mismo lado. Así que, esto era una familia de verdad. Ariana me miró y dijo fríamente: Yamal, mi paciencia también tiene un límite. Si vuelves a atacar a López sin motivo, entonces no vuelvas a esta casa. Si quieres seguir viviendo conmigo, aprende a respetar los límites. La semana siguiente, en la fiesta del primer mes del bebé, ella dijo que anunciaría delante de todos que él era el padre del niño. La próxima semana, eché un vistazo al bebé dormido en el cochecito, con la mirada helada.
La próxima semana, me iré al extranjero. Pero antes de partir, no me importará dejarles un regalo que jamás podrán olvidar. Asentí, sin expresión. Está bien. Dicho eso, no me importó su reacción. Me di la vuelta y me fui directamente a la habitación. Empecé a empacar. Esta vez, me iré sin dejar ni un solo rastro. Las risas del salón se colaban por la rendija de la puerta. Mis manos, que estaban doblando la ropa, se detuvieron. López, quiero que mi hijo lleve tu apellido. Aunque algún día le diga, papá, a otro. Siempre recordará que tú fuiste su verdadero padre. No hacía falta mirar. Podía imaginar cuán dulce y sincera sonaba Ariana en ese momento. Pero mi corazón, hacía mucho que ella lo había destrozado. No quedaba nada por reparar. Recuerdo claramente que el mes pasado, al regresar con prisa, llevaba en la mano un recuerdo especial que había comprado en el extranjero para ella. Pero al llegar a la puerta, la escena que vi fue a Ariana tomada de la mano de López. Regresando de un paseo, su expresión fue de pánico. Y López simplemente me miró y preguntó con la cabeza ladeada. ¿Te has equivocado de casa? No respondí, solo la miré fijamente al vientre abultado. 11 meses separados. Y mi esposa, embarazada. Por mucho que quisiera engañarme a mí mismo, no podía creer que ese bebé fuera mío. Hasta que Ariana se apresuró a interponerse entre López y yo. Y dijo, este es mi esposo, Yamal. Pensé que, tras esas palabras, López se comportaría con más respeto. Pero no, siguió actuando como si fuera el dueño de la casa. Pasa, siéntate un rato. Al cruzarnos, bajó la voz, lo justo para que solo yo lo oyera. Me han dicho que eres bastante mayor que yo. Entonces te llamaré, hermano. Vale, después de todo, tu esposa está embarazada de mi hijo. La rabia me estalló en el pecho. No pude aguantar más. Un puñetazo directo fue a parar a su rostro. En ese instante, solo sentía furia, rencor y traición. 11 meses de distancia. Toda la añoranza se transformó en ira. Si hubiera tenido un cuchillo en ese momento, quizás habría matado a esa pareja asquerosa. Hasta que los vecinos, alertados por el escándalo, llamaron a la policía, nos llevaron a la comisaría. Pero como era un asunto familiar, los agentes no intervinieron demasiado. Solo nos dijeron, que lo resolviéramos en casa. Nada más cruzar la puerta. Mis suegros corrieron hacia mí, sin una sola palabra de consuelo. Sin importar quién tuviera razón. Solo esperaban para descargar su furia. Apenas llegas y ya causas escándalo. Nos haces quedar en ridículo con los vecinos. Tantos años de estudio para esto. Golpear a alguien en pleno día. Si pasa algo, no esperes que nosotros te defendamos. Así que, siempre supieron sobre la relación entre Ariana y López. Incluso la apoyaban completamente. Y mientras tanto, el único engañado era yo. Ingenuo, confiado, fiel. La garganta me ardía. Sentía que el corazón se me comprimía. Ariana se acercó tímidamente, me tomó del brazo y habló en voz baja. Nunca quise traicionarte. Solo que, López está muy débil. El médico dijo que le quedan, como mucho, 6 meses de vida. No pude soportar que se fuera sin dejar un hijo. Quería esperar a que volvieras para hablarlo contigo. Pero estabas en el extranjero. Y temía que si te lo decía, te preocuparías y afectaría tus estudios. Si estás de acuerdo, ¿podemos criar juntos a este bebé? Hablar de tener un hijo con otro salía de su boca como si fuera lo más natural del mundo. No respondí, solo terminé de empacar la última prenda y cerré la maleta. Justo entonces, mi suegra abrió la puerta. Al ver la maleta a mis pies, una expresión de satisfacción apareció claramente en su rostro. Así está bien que seas razonable. Desde que te fuiste de casa, permití que López utilizara tu habitación. Y convertí tu despacho en el cuarto del bebé. Esta noche, tendrás que dormir en la sala. O, si prefieres, irte a un hotel. Yo ya estaba exhausto y no me apetecía buscar un hotel. Asentí en silencio, dispuesto a pasar la noche en el sofá. A medianoche, los llantos del bebé llegaron desde la habitación. Me acomodé, preparándome para ignorarlo con los auriculares. Pero escuché una voz irritada. Ve ya a calmar al niño. O no dejará de llorar. ¿No soy yo el padre? Cuidar de ella ya es suficiente. Un poco de llanto infantil hace bien a sus pulmones. Me cubrí la cabeza con la manta, intentando bloquear esos sonidos repulsivos. Pero con solo cerrar los ojos, mi mente volvió a la primera vez que Ariana me declaró su amor. Qué pura y radiante era entonces. Solo existía yo en sus ojos. Pero esa mujer ya no me pertenece. Y así dormí, o medio dormí, hasta la mañana. Al amanecer, cogí la maleta y dejé aquella casa. Unos días después, fui a la oficina de registro para cancelar mi domicilio y tramitar mi salida del país. Gracias a los documentos aprobados por el gobierno, todo avanzó muy rápido. El personal no hizo preguntas. Cuando ya estaba por irme, una empleada me llamó de repente. Me entregó un caramelo de fruta y me dijo: le deseo que logres todo lo que anhelas. Sonreí, aliviado, y asentí con gratitud. Salí de la oficina y tenía ganas de comer algo. De forma inesperada, me topé con Ariana, López y mis suegros.
López vestía un traje Gucci caro, lleno de vitalidad y buen ánimo. Mirarlo así, no tenía nada del aspecto de alguien que va a morir pronto. Yamal, desde lejos te vi, creí que eras tú. Ariana decía que no podrías estar aquí. Su mirada se posó en el folleto de búsqueda de empleo que sostenía. Y soltó una sonrisa como si lo entendiera todo. Estás buscando trabajo. Entonces, pero con ese cuerpo flaco, ¿acaso trabajar en obra no sería autodestruirse? No respondí. Ese folleto me lo entregó una niña en la calle. Hacía un frío terrible y ella, resistiéndose, seguía repartiendo folletos. Lo tomé por cortesía. Ante mi silencio, apretando el papel en mi mano, López volvió a sonreír con sarcasmo. ¿Por qué no dijiste antes que buscabas empleo? Quizá podría ayudarte. Al fin y al cabo somos familia. Si tú vives bien, la otra mitad de la vida de Ariana tendrá un apoyo. Y yo también estaré más tranquilo. Mi silencio pareció confirmarlo. La mirada de Ariana cambió al instante. Frunció el ceño y me fulminó con rabia. ¿Qué apoyo ni qué nada? Abandonaste un buen trabajo como médico. Ahora, aunque te mueras de hambre en la calle, a nadie le importará. Yamal, no tienes ninguna responsabilidad. ¿Crees que así me presionarás para que aborte? Miré el rostro que una vez conocí tan bien, pero que ahora me resultaba completamente ajeno. Recordé cuando nos casamos. Estaba involucrado en disputas internas en el hospital. Mi cargo estaba en riesgo. Pensé en renunciar, cambiar de carrera. En ese momento, Ariana me abrazó, me acarició la espalda y susurró: somos uno. Decidas lo que decidas, te apoyaré. ¿Renunciar? ¿Y qué? Confío en que alguien brillante como tú nunca será enterrado. Cariño, siempre estaré contigo. Pero aquella persona que juró siempre estar conmigo, ahora deja que un tipo me humille en la calle. Ella ha olvidado sus promesas. También ha olvidado el amor profundo que yo le profesé. Mis suegros estaban al lado, sacudiendo la cabeza con decepción. Antes estaba ciego al confiarte a mi hija. Menos mal que seguimos vivos. Si no, ¿cómo pensar que la hubieras tratado? Cuanto más hablaban, más exagerado resultaba. Los transeúntes se detenían a observar la escena. Apreté ambos puños, preparado para contestar. De pronto, López se acercó y dijo: vamos a una sesión de fotos familiar. Yamal, ¿por qué no te unes? De todas formas, en el futuro tendremos que contar contigo para cuidar de Ariana y el niño. Ariana interrumpió, sonriendo fríamente: mira ese aspecto pobre y desaliñado. Incluso si sales en la foto, solo avergonzarás a la familia. Dicho esto, entró directamente al estudio, sin olvidar indicarle a López que la siguiera. Y él añadió de forma ambigua: bueno, nos vamos ya. No te molestamos más con tu búsqueda de empleo. López me dio una palmada en el hombro con un matiz revelador. Y se marcharon. Cuando sus siluetas desaparecieron, mi interior ya no sentía nada. Para los demás, era una familia armoniosa y feliz. Si eso era lo que Ariana deseaba, entonces me aparto y les deseo lo mejor. Sin más, no era algo dramático. 3 días antes de partir, recibí un mensaje del jefe del hospital. Me dijo que el experto en cardiología que yo había contactado antes había regresado al país para asistir a un foro, y podría revisar la enfermedad cardíaca coronaria de mi suegro. El corazón de mi suegro siempre fue débil, años atrás tuvo que ser atendido de urgencia. Por eso, cuando fui a estudiar al extranjero, pedí a un colega que recopilara casos similares como referencia. A fin de cuentas, aún quedaba afecto tras tantos años. Una vez concluidas las pruebas médicas, parecíamos estar liberados de cualquier obligación mutua. Pero en cuanto mencioné la idea de llevarlo al médico, el rostro de mi suegro se puso serio de inmediato. ¿Qué necesidad hay de ir al hospital si está sano?, dijo. ¿Acaso quieres desearme una muerte temprana? La operación de bypass coronario fue un éxito. ¿Para qué controles innecesarios? Intenté explicarle. Hay un cardiólogo líder en el país, si aprovecha para un examen temprano. Sería prevención mejor que curar. Pero ni siquiera terminé la frase cuando lanzó un vaso de agua a mi lado con furia. Qué bien sabes hablar bonito. Ese tal experto que mencionas, ¿quién te dijo que cualquiera puede verlo? Un desempleado como tú, ¿a quién va a poder conseguir una cita? Solo hablas tonterías. Me miró con desdén. ¿Qué crees que estás haciendo? Mira a López. Estuvo despierto toda la noche para conseguir una cita para mí, ¿y tú dónde estabas? No dejaba de compararme con López, con una actitud que me dolía como bofetada tras bofetada. Por mucho que me esforzara, jamás sería el hombre en el corazón de mi suegro. Al darme cuenta de ello, solo pude esbozar una sonrisa amarga. Si padre no quiere ir, no insisto. Tal vez solo estoy entrometiéndome, atrayendo la humillación sobre mí. El evento del primer mes del bebé llegó rápidamente. Decidí llegar tarde. Al entrar al salón, estaba repleto de familiares, el ambiente más solemne que incluso nuestra boda en su día. Frente a la entrada, había colgada una foto familiar con 5 personas. Y yo, desde el principio hasta el final, era solo un outsider. Apenas me vieron aparecer, comenzaron los susurros. No hacía falta escuchar para saber de qué hablaban. En poco tiempo, una tía cercana se acercó y tomó mi mano.
Yamal, ¿cuándo regresaste? ¿Por qué Ariana no dijo nada? Dicen que regresas del extranjero. Que pronto serás jefe de departamento en el hospital. Tienes un futuro brillante. No respondí, simplemente asentí como cortesía mínima. Pero pude ver claramente en sus ojos, no admiración, sino lástima. En esa foto familiar, yo no aparecía. Quien siempre estuvo al lado de Ariana en la fiesta tampoco era yo. Una mujer entrometida señaló en dirección a un hombre que servía el postre con delicadeza. Yamal, ¿quién es ese? ¿Tiene hermano? Nunca lo había escuchado mencionar. Sonreí con frialdad. El nuevo esposo de Ariana. El salón estalló en murmullos. Tías y tíos se quedaron boquiabiertos y luego formaron corrillos para conversar. De cualquier modo, Ariana y su familia no les importaba lo que los demás pensaran. Entonces, ¿por qué debería yo ayudarles a ocultarlo? Justo entonces, Ariana subió al escenario con un micrófono. Gracias a todos por venir a la fiesta del primer mes de mi hijo. Antes jamás pensé que sería madre. Siempre temía que no podría cumplir ese rol. Pero en el instante en que escuché el primer llanto de mi hijo en la sala de partos, comprendí lo sagrado del amor materno. Hablaba llena de emoción, como al borde de llorar. De repente, la tía junto a mí gritó, que salga el padre a decir algo. ¿Dónde está el papá? El ambiente se congeló, todas las miradas se centraron en mí, y en López. La respuesta estaba clara, pero esa tía quería forzar a Ariana a confesarlo ella misma. Miré fijamente a Ariana, luego subí lentamente al escenario. Bajo la mirada aterrada de ella, le arrebaté el micrófono con calma. ¿Qué pretendes hacer? Te advierto que no digas estupideces o no te lo perdonaré. Susurró ella, con un tono bajo pero amenazante. Me aparté indiferente, sin mirarla ni una vez. Si no has hecho nada malo, ¿qué tienes que temer? Mi voz sonó firme. Primero, gracias a todos por venir hoy desde tan lejos. Todos ustedes fueron testigos cuando Ariana y yo cruzamos el umbral del matrimonio. Aún después del casamiento, siempre recordé sus felicitaciones. Pero seguro notaron al entrar la foto familiar colgada en la puerta. Al escuchar esto, el rostro de Ariana cambió por completo. Consiguió arrebatar el micrófono e intentó retomar el control. Ella sujetó mi brazo, como queriendo explicarse. Yamal, ¿no puedes entenderme? Te dije, si no sigues mencionando esto, podríamos vivir bien como familia de 3. Solté una sonrisa fría. Esa familia de 3 que mencionas. Podría ser cualquier persona, siempre y cuando no sea yo. No quiero seguir engañándome ni engañándote. Firma el divorcio. Entre nosotros, ya no queda nada que decir. Concluí mientras arrojaba el acuerdo de divorcio, preparado desde hacía tiempo, hacia ella. Era lo que había querido hacer desde el día que los vi a ti y a López arrastrando esa relación. El rostro de Ariana palideció. Corrió a intentar arrebatar el micrófono. Pero yo ya me retiraba. Entre nosotros, ya no queda nada. Te deseo felicidad. Ariana negó con la cabeza, casi gritando. No voy a firmar, no acepto el divorcio. Yamal, ni lo sueñes. En realidad, cuando redacté el acuerdo de divorcio, el abogado me dijo que podía demandarla por todos los bienes. Después de todo, su infidelidad y el hijo que tuvo con otro hombre eran pruebas irrefutables. Pero reunir pruebas y llevar el caso a juicio lleva tiempo. Y yo estaba a punto de abandonar el país. Aunque tuviera dinero, no lo necesitaría, así que solo tomé la parte que me correspondía. Y dejé instrucciones al abogado para donar el resto a escuelas en zonas desfavorecidas. Entre Ariana y yo, ya no queda ningún lazo. Me di vuelta y bajé del escenario en medio del caos. Ariana, sin resignarse, dejó al niño con sus padres y corrió tras de mí. Pero no había avanzado mucho cuando López, quien siempre había gozado de buena salud, de pronto se agarró el pecho, respirando con dificultad. Ariana, me siento mal, creo que la emoción me afectó. No puedo respirar. López, aguanta, te llevaré al hospital enseguida. Ariana, desesperada, solo pudo mirar cómo me alejaba paso a paso, pensando en que después tendría oportunidad de hablar conmigo. Al fin y al cabo, mientras no firmara el divorcio, el vínculo legal entre nosotros seguía intacto. Con ese pensamiento, se sintió algo más tranquila, y fue con toda la familia a llevar a López al hospital. Pero en el camino, su padre, quizás por la conmoción, también sufrió un ataque al corazón. Un rato después, Ariana ya no sabía a quién atender primero. Las lágrimas le brotaban sin cesar, al borde del colapso. Cuando su padre iba a ser ingresado a cirugía, se encontraron por casualidad con el director del hospital, y un prestigioso especialista en cardiología. Ariana corrió hacia ellos y se arrodilló ante el director. Por favor, le ruego que salve a mi padre. Está en estado crítico. Antes, un hombre llamado López vino a registrarse para una consulta. ¿Lo recuerda? El especialista la miró, dudando, y preguntó, ¿usted es la esposa de Yamal, verdad? Él me pidió hace un tiempo, a través del director, que atendiera a su suegro. Recuerdo haber visto una foto suya en su teléfono. Hasta comenté lo buen yerno que era. Pero hace 2 días, él mismo me dijo que ya no hacía falta la consulta. Entonces,
¿Qué pasó? Ariana quedó paralizada. Levantó la vista, con ojos llenos de desconcierto y asombro. Porque hasta entonces, nunca creyeron que yo tuviera contactos con un experto de tan alto nivel. Siempre pensaron que todo el mérito era de López. Pero ahora, por fin se dieron cuenta. Desde el principio, habían malinterpretado todo. En ese momento, Ariana no sabía qué decir. El director la llevó a un lado y, con una sonrisa incómoda, le dijo: lo siento, dentro de poco tenemos que volar a Estados Unidos para un congreso médico. Temo que no podremos realizar esta cirugía. Pero no se preocupe, nuestro equipo médico es de los mejores de la ciudad. Haremos todo lo posible para salvar a su padre. Dicho esto, ambos se retiraron. Todo esto me lo contó el propio director más tarde. Ariana se arrodilló frente a la sala de operaciones, junto a su madre, cuyo rostro estaba marcado por el remordimiento. Ahora lo ves claro. Antes te dije, aunque Jamal tuviera dinero, no se puede jugar con cosas así. Pero no le creyeron. ¿Ves las consecuencias? Si a tu padre le pasa algo, tú serás la principal culpable. El grito asustó al bebé, que rompió a llorar. Su abuela, furiosa, lo colocó en una silla de plástico cercana. ¿Qué lloras? Siempre lloras. Cualquiera diría que esta familia dio a luz a un niño maldito. Pero en ese momento, Ariana ya no podía pensar en nada más. Sacó lentamente su teléfono, intentando llamarme. Tal vez ahora, solo yo podría convencer a ese especialista de que ayudara a su padre. Pero no logró contactarme, porque en ese momento, yo ya estaba en el avión rumbo al extranjero. Con la cabeza apoyada en la ventanilla, miraba cómo el paisaje se alejaba. Cuando el avión atravesó las nubes, sentí como si entrara en otro mundo, totalmente separado de mi pasado. Desde ese instante, ya no pertenecía a ningún país. Iba a dedicarme al mundo entero. Después de más de 10 horas de vuelo, mi equipo y yo aterrizamos agotados. El entorno era totalmente distinto de la tranquilidad de mi tierra natal. Guerra y armas por todas partes. Un solo descuido podía costarnos la vida. En el vehículo, el líder médico nos dio una breve descripción del lugar, y entregó a cada uno un arma. Salvar vidas es importante, dijo. Pero sus propias vidas lo son aún más. Esa frase me dejó en silencio. Inconscientemente, pensé en el tiempo que pasé con Ariana. En aquel entonces, la consideraba mi mundo entero, más importante que mi propia vida. Llegamos al destino, a lo largo de un camino lleno de barro. Había heridos sentados por todas partes. Sus brazos y piernas estaban empapados en sangre. Entonces supe que esa zona había sido bombardeada recientemente. Los más graves ya llenaban las salas de cirugía. Así que muchos debían esperar fuera, a la intemperie. Y eso era solo el comienzo. Los meses siguientes, cada experiencia cambió mi manera de ver el mundo. Y reafirmó aún más mi decisión. Jamás me arrepentí de venir aquí, ni de convertirme en un médico sin fronteras. Hasta que un mediodía, un compañero entró corriendo diciendo que alguien me buscaba. Pensé que era un paciente. Pero agregó: parece ser alguien de tu país. Una mujer. Me detuve. Inmediatamente pensé en Ariana, antes de poder decir que no la recibiría. Ella apareció, llegando hasta donde yo estaba. Jamal, ¿realmente eres tú? Sus ojos estaban enrojecidos. Corrió a abrazarme. Sus lágrimas calientes cayeron sobre mi cuello. Me sentí incómodo y la aparté de inmediato. Antes de subir al avión, el abogado me había enviado un mensaje. El caso de divorcio ya había sido aceptado. Aunque ella no quisiera, según la ley, en 2 semanas nuestro matrimonio se disolvería oficialmente. Entonces, ¿para qué había venido? Ya estamos divorciados. Ariana, ella, con la voz entrecortada, respondió: desde que te fuiste, han pasado muchas cosas. Mi padre falleció. Su voz temblaba, sus manos apretaban la ropa, tratando de contener la emoción. Me quedé paralizado. No esperaba que su padre hubiera muerto. Lo siento, en ese momento mi familia no te creyó. Todos pensaban que mentías. Pero quien realmente mintió fue López. Nunca contactó a ningún especialista. La enfermedad de mi padre se agravó sin tratamiento. Si hubiéramos escuchado tu consejo y buscado a ese médico, quizás él aún estaría vivo. Al escuchar esto, ella se cubrió el rostro y cayó al suelo llorando desconsoladamente. Yo me quedé quieto, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía bien cómo describir. Un mes en aquel lugar, y había asistido a tantas despedidas y pérdidas de vida. Creía haberme vuelto insensible ante la muerte. Pero ahora, al oír sus palabras, mi pecho se contrajo con dolor. Después de todo, su padre también me había tratado bien en el pasado. Lo siento, Jamal. Levantó la mirada y sus lágrimas rodaron por sus mejillas. Te busqué por todas partes. Solo quería disculparme personalmente. Luego supe que no renunciaste simplemente al trabajo, sino para ser un médico sin fronteras. Entonces dijo: no me importó ir tan lejos para encontrarte. ¿Vendrías conmigo? Este lugar es demasiado peligroso. Perdí a mi padre, no puedo perderte a ti también. Yo negué con la cabeza. No, no volveré. Ahora, como médico sin fronteras, ya no pertenezco a ningún país.
¿A dónde regresaría? Solo cuando la guerra termine. Y ya no nos necesiten. Volveré a casa. Hasta entonces, cualquier lugar del mundo es mi hogar. Sé que cometí errores. No debí engañarte, ni creerme con derecho para tener a ese bebé. Ahora estoy pagando las consecuencias. La salud de López es muy frágil. Los médicos dicen que quizás le queden solo unos días. Yo vine sola con el niño hasta aquí. Tú dijiste que me protegerías siempre. Yo me aparté con firmeza, retirando mi mano de la suya. Ya estamos divorciados. Ariana, tu vida ya no me concierne. Tengo cosas que hacer. Este lugar es muy peligroso. Deberías volver pronto a tu país. Dicho eso, me di la vuelta y me apresuré hacia el cuartel. Si tú no vuelves, tampoco lo haré. Me quedaré aquí contigo, esperando a que cumplas tu misión. Y luego volveremos juntos. No respondí, me giré y me alejé en silencio. Pero no había llegado muy lejos cuando la escuché recibir una llamada. Aparentemente desde el hospital en su país. ¿Qué? ¿López está a punto de morir? Volveré enseguida. Espérame, te lo prometo. En ese instante, 2 bombarderos surcaron el cielo. Sus motores rugieron, desgarrando el aire. Por instinto, corrí y empujé a Ariana al suelo. ¿Estás loco?, gritó ella. Pero antes de que pudiera decir más, la explosión los ahogó todo sonido. El suelo tembló, y polvo y arena se alzaron en una nube que nos cubrió por completo. No me fijé en su ira, solo levanté la mirada para orientarme. Luego me incorporé y la escolté hasta un refugio seguro. Para mí, estos ataques ya eran una constante. Pero para Ariana, era la primera vez que sentía la crudeza de la guerra. Sus labios temblaban. ¿Voy a morir aquí?, susurró. Guardé silencio un buen rato. Luego respondí, te enviaré con el capitán para que te lleven de vuelta. No vuelvas a este lugar más. Su rostro, cubierto de tierra, guardaba silencio. Apretaba el teléfono con fuerza, sin decir nada más. Poco después, el capitán encontró a un lugareño. El hombre conducía una vieja camioneta y llamó a Ariana para que subiera. Antes de que ella partiera, discretamente le entregué 2 billetes al conductor, insistiéndole que la llevara al aeropuerto con seguridad. Aunque ya no teníamos una relación sentimental, no pude quedarme de brazos cruzados viendo morir a alguien que alguna vez fue parte de mi vida. Giré la mirada justo cuando ella subía con urgencia al vehículo. Un leve gesto curvó mi boca, todo había salido exactamente como esperaba. 2 años después, regresé a mi país. Ahora tengo un entendimiento más profundo y completo de la medicina. Esta vez, regresé con mi novia, quien conocí en el campo de batalla. Ella resultó herida protegiéndome, a punto de perder la vida. Le prometí cuidarla por siempre. Con el tiempo, comprendí lo que realmente es el amor. Creo que el destino me vio solo y por eso trajo esta conexión hacia mí. Esta vez, la valoraré profundamente. Al aterrizar, el director del Hospital Central vino personalmente a recibirme. Me miró con emoción y exclamó, has viajado tanto que hasta te veo más delgado. Ha sido muy duro todo esto, ¿verdad? Sus palabras simples me sacudieron el alma. Quise contener la emoción y lo abracé. Pero apenas di unos pasos, mi mirada se detuvo. A lo lejos, una figura familiar estaba allí, Ariana, con un niño en brazos. No sé cómo se enteró de que yo venía, pero ella también vino al aeropuerto a recibirme. Solo que, en tan solo 2 años, ella había cambiado bastante. Ya no era tan radiante ni hermosa como antes, sino que ahora tenía un aire más experimentado, más sereno y maduro. Ella no se acercó, y yo, simplemente la miré en silencio, con una expresión inexpresiva. Mi novia pareció notar algo, así que me tomó la mano con firmeza, entrelazando nuestros dedos. ¿Pasa algo? ¿Es tu exesposa? ¿Quieres ir a saludarla? Parece que aún tiene mucho que decirte. Aparté la mirada y negué con la cabeza. Ya no queda nada por decir. Desde el momento en que salí de aquella fiesta del bebé, entre ella y yo, ya no quedó ningún vínculo. Ahora somos simplemente extraños, lejanos, y en silencio. Me di la vuelta y subí al coche. El auto apenas había avanzado unos metros cuando recibí un mensaje de Ariana. Durante estos 2 años, ella nunca dejó de escribirme. Pero como no usaba mi número local, nunca los leí, y justo 1 minuto antes, me envió un mensaje breve, de solo 3 palabras. Lo siento mucho. Toqué la pantalla del móvil, con el dedo dudando por un momento. Y luego, con determinación, bloqueé el número. Borré el mensaje. Saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad, y la arrojé por la ventana. Como si estuviera deshaciéndome de todos esos recuerdos innecesarios. Todos los errores y heridas, que me atormentaron durante tanto tiempo. Todo se fue desvaneciendo poco a poco, ligero como el polvo arrastrado por el viento. Solo quedaba la sensación de alivio, y de paz. Nos vemos en mis próximos videos.